Para empezar, tal vez te estés preguntando, ¿qué es la Septuaginta? El término Septuaginta a menudo se ha usado para darle un nombre a la traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo al idioma griego, al igual que la Vulgata latina, que fue la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al idioma latín, o la Peshitta, que es la versión de la Biblia traducida al idioma siriaco, de las cuales hablaremos en otros videos. Pero técnicamente hablando, no existe una versión unificada o completa de la Septuaginta. Las copias modernas de esta versión son ediciones eclécticas, es decir, una colección de los mejores manuscritos griegos reconstruidos para aproximarse a la traducción original del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los académicos usan el término Septuaginta, no se refieren a un solo texto, más bien se refieren a una colección de traducciones griegas producidas por numerosos escribas en el transcurso de unos pocos cientos de años y con toda probabilidad compuestas en diferentes lugares. Hoy el término se usa generalmente para referirse a las diversas traducciones de la Biblia hebrea al idioma griego. Pero, ¿cuál es la historia de esta importante traducción? Una carta de un hombre llamado Aristeas nos habla del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. Así se envía una carta a Eleazar, el sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas mismo es uno de los 2 hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto, hasta detalles del templo judío, los sacerdotes, los campos y demás. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón, el número original de los 72 ha sido redondeado a 70. Al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de 7 días, en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. En Faros estaba el famoso y recién construido faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bajo la sombra del faro, los traductores completaron su trabajo en 72 días, que cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría, fue aprobado como exacto. ¿Qué debemos pensar de la carta de Aristeas? ¿Es un hecho o es ficción? En respuesta, debemos decir que toda la cuestión de Aristeas es compleja. Sin duda, hay problemas históricos aquí. Por ejemplo, no estamos seguros de que Demetrio fuera el bibliotecario de Ptolomeo II o de Ptolomeo I. Además, la carta tiene un tono tan afectado que a menudo parece más leyenda que hecho. Por otra parte, por mucho tiempo se ha reconocido que Aristeas conserva al menos un sustrato de verdad sobre cómo empezó la Septuaginta. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta carta? Aristeas describe el origen de la Septuaginta con la traducción del Pentateuco. Esto se hizo en Alejandría, donde había una gran población judía y donde sería necesaria una traducción del hebreo al griego. Ptolomeo II puede haber estado conectado de alguna manera con la traducción. Él era bien conocido como patrocinador de la literatura. Demetrio, de igual manera, puede haber estado involucrado. Él le puede haber sugerido la traducción a Ptolomeo I, pero el proyecto podría no haberse completado hasta el principio del reinado de Ptolomeo II. Pero lo más probable es que la Septuaginta se produjo en Egipto en ese periodo. La Torá o Pentateuco se tradujo cerca de mediados del siglo III a.C. y que el resto del Antiguo Testamento se tradujo en el siglo II a.C. La pregunta obligada es, ¿por qué era necesaria una traducción al griego del Antiguo Testamento? La respuesta es bastante sencilla. El hebreo dejó de ser un idioma hablado ya en el periodo exílico o postexílico y el arameo se convirtió en la lengua franca o idioma común del pueblo judío. Con el ascenso de Alejandro Magno y el imperio griego, los judíos de la diáspora fueron helenizados y para algunos judíos, especialmente para los que vivían en el Egipto ptolemaico, el griego se había convertido en su idioma principal. Por lo tanto, se hizo necesario que las escrituras se tradujeran al griego. Ahora,
¿qué tiene que ver la Septuaginta con el Nuevo Testamento? Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, Cristo, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Las palabras con las que todos estamos familiarizados como gloria, Señor y Evangelio derivan un significado especial de la Septuaginta. Otras palabras y frases neotestamentarias vienen directamente de la Septuaginta, incluyendo palabras como apóstol, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia y verdad. Otro tema muy importante es que la mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la Septuaginta nos ayuda a comprender mejor la teología judía, ya que arroja luz sobre las prácticas de adoración del pueblo en el periodo del Segundo Templo, es decir, en la época previa a los tiempos de Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son nombres que han entrado a nuestra Biblia de la Septuaginta por vía de la Vulgata latina. De igual manera, la agrupación de libros en la ley, historia, poesía y profetas, así como la subdivisión de libros en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, etc., se deben a la Septuaginta. Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva y el texto más citado por los apóstoles y por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan directamente de la Septuaginta en Mateo 15:7 al 9 y en Marcos 7:6 y 7, cuando escriben: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por su parte, el apóstol Pablo, que no escribió en un griego campesino, ni en un griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto que tenía la Septuaginta en su mente y que la citó abundantemente. Esta traducción arroja luz muy necesaria sobre palabras importantes y conceptos teológicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender mejor el contexto religioso y político en el que vivieron Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Ha ayudado a los académicos a determinar qué manuscritos son más confiables, lo que a su vez conduce a traducciones fieles del Antiguo Testamento y nos da una mayor comprensión de los padres de la Iglesia, quienes a menudo citaron la Septuaginta. Hoy solamente podemos estar agradecidos con Dios por la Septuaginta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero antes de que se escribiera, ya el Antiguo Testamento se había traducido al griego. Fue en la providencia de Dios que la Septuaginta, por su idioma y vocabulario, abriera el camino para el Evangelio en un mundo dominado por el griego. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de la Septuaginta? ¿Por qué crees que fue importante traducir el Antiguo Testamento al idioma griego? ¿Y de qué forma esto contribuyó a la escritura del Nuevo Testamento? ¿Cómo puedes ver la fidelidad de Dios al guardar su palabra a través del tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Aquí siguiendo con la reseña de las Biblias que tengo. Te les voy a mostrar la Biblia para entrar en materia, la Septuaginta. Aquí tenemos un ejemplar, que es el Pentateuco. Este es un tomo, el tomo 1 de la editorial Sígueme. Esta es una, como ustedes saben, pues es una traducción que se hizo de la traducción de la Biblia hebrea al griego. Bueno, aquí tenemos una Biblia, la que se llama la Biblia de la Septuaginta, la Biblia griega.
Y pues tenemos aquí un ejemplar. Aquí hay un escrito. Y le voy a dejar ese escrito para que ustedes la quieren leer. Bueno, viene sencillo. Es de tapa dura. Y vamos a ver qué es lo que tiene ahí adentro. Entonces, este es un libro que se hizo en España. Aquí está el contenido. El prólogo. Les voy a dejar esta imagen por si quieren ustedes leerlo. Está escrito. Y aquí tiene todos estos escritos. Tiene esta Biblia. Los orígenes de la Septuaginta. Lo que tiene este ejemplar son los primeros 5 libros que se denomina el Pentateuco. De aquí tengo la explicación. Todos estos escritos son muy interesantes. Esta Biblia, pues, bueno, se conforma de 5 tomos. Este es el primer tomo. Y se la estoy mostrando por si quieren ustedes, para que la conozcan. Finalmente, la Septuaginta, hay una Biblia que se llama Septuaginta, pero está escrito en griego. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplar que está escrito en español. Y son todas las biografías. Se las estoy mostrando. Literatura. Las abreviaturas y los libros bíblicos. Aquí empieza el libro de Génesis y tiene una pequeña introducción en cada libro.
todos estos escritos es interesante todo esto. Si bien está constituido esta Biblia, es una muy bien hecho. Y aquí empieza el libro de Génesis. Y tiene notas a pie de página muy interesantes esta Biblia. Y así toda la Biblia. Está constituido igual, tiene sus notas a pie de página, muy interesantes. Vamos a ir al libro de Éxodo, a ver cómo está constituido la ley de nuestro Dios. Éxodo capítulo 20. Bueno, aquí ya lo tengo escrito, para que ustedes vean cómo está, como dice la traducción de la Septuaginta. Y así está constituido esta Biblia. Aquí nomás únicamente pues tiene los 5 libros: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es una pequeña reseña de esta Biblia. Hasta aquí se termina el Deuteronomio. Y aquí vienen las ilustraciones. Aquí viene una ilustración. Ilustraciones. Están muy bonitas estas fotografías. Así está constituido este primer tomo de la Biblia griega en español. Y les estoy dejando cómo está constituido aquí las fotografías. Y la Biblia griega en español, que prácticamente esta Biblia pues la conseguí. Es una Biblia que pues no sé, aquí en México no se consigue fácilmente. Bueno, sí se consigue, pero esta prácticamente yo la conseguí por línea. La pueden ustedes conseguir en Busca Libre, así se llama, o hay una página en redes sociales de compra y venta. Se llama Busca Libre, o en eBay, o en Mercado Libre. Entonces, ya pueden ustedes conseguir esta Biblia. Está constituido de 5 tomos. Si ustedes me dicen cuánto es el precio, pues sí, la verdad sí está un poquito, no muy cara, pero sí está un poco
carita, más o menos considerable. Es una Biblia que, pues esta me la trajeron de España. Por vía España me la pedí. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplar. Es de editorial Sígueme. Bueno, aquí les dejo este ejemplar para que ustedes vieran cómo estaba cosito por dentro. Y si ustedes la quieren adquirir, pues la pueden adquirir por Mercado Libre, por eBay, ¿sí? o por tiendas de librería un poco pues grandes, sí, porque esta no se consigue muy fácilmente estos ejemplares. Bueno, pues aquí nos vemos en la próxima transmisión.